Fíjense lo siguiente. En el caso de cada vez que uno desea aplicar herramientas de fuente y de párrafo, el texto debe estar seleccionado. Eso también es importante tener en cuenta, ¿ok? Entonces, si yo quiero aplicar herramientas de párrafo, selecciono el párrafo, luego me voy a párrafo y abro el cuadro de diálogo. Muy bien. Eh, Aquí vamos a ver algunas cuestiones importantes. Por un lado, el tema de la sangría. Acá vamos a ver que existen distintos tipos de sangría. La sangría es la distancia que hay de donde finaliza el margen, miren que se los voy a mostrar acá, espérense, donde finaliza el margen, ¿sí? Es esta línea, ahí entonces se alcanza a ver la línea punteada, ¿sí? Desde ahí hasta donde comienza el texto, ese espacio se llama sangría, ¿ok? Por lo tanto, en este caso verán que no hay sangría, o sea, no hay distancia entre la finalización del margen y el comienzo del texto. Uno coincide con el otro, ¿ok? Esa sangría puede existir de dos maneras distintas. Por un lado, lo que se llama la sangría general, que es la distancia que acabo de decir, que se va a aplicar a todo el párrafo. Entonces, miren lo que sucede. Por ejemplo, le voy a poner sangría de 2 centímetros de la derecha y de la izquierda. Bien, voy a aceptar y fíjense lo que ocurre, ¿ven? Entonces, desde el margen hasta el comienzo del texto, ese espacio se llama sangría, ¿sí? También se le dice sangrado. Se le dice sangrado, digamos, tiene 2 centímetros de sangrado. También se suele decir, a veces van a leerlo así en la consigna, por eso lo digo. Entonces, esa sangría que tenemos de un lado y del otro, ¿sí? Es la que se aplica a nivel general, o sea, a todo el párrafo. Sin embargo, vamos a entrar de nuevo, tenemos también lo que se llaman sangrías especiales. La sangría especial va a ser la distancia, pero la distancia que yo le quiero aplicar solo a la primera línea, ¿sí? Solo a la primera línea, vamos a poner cero acá. Solo a la primera línea, fíjense lo que ocurre, o sea, el sangrado está solo en la primera línea, fíjense, entonces ocurre en la primera línea de cada inicio de párrafo, ¿sí? Y luego está lo que se llama sangría francesa, que es al revés. La primera línea se mantiene contra el margen, y el resto del párrafo se entra hacia la derecha. ¿Sí? O sea que ocurre justo a la inversa de la sangría de primera línea. Ponemos francesa y fíjense lo que ocurre, ¿ven? O sea, la primera línea se mantiene y el resto es lo que entra. ¿Sí? Estos son los distintos tipos de sangría que existen. El más normal es la sangría de primera línea que se utiliza porque cada vez que yo voy a mandar una carta, un correo electrónico a una persona, no sé, un currículum, una carta de presentación, etcétera, bueno, lo voy a armar con sangría de primera línea. Es la más común, la que se utiliza en el mundo laboral, esa es la más normal. La sangría de izquierda y derecha es muy normal de usarla para resaltar algo. Para resaltar, ¿a qué se refiere? Que si vos tenés un texto plano, miren, miren, miren para que se den una idea. De paso les digo dónde la uso. Mira, si vos tenés un texto plano, o sea, un texto que va derechito, todo igualito, de pronto vos decís, mira, yo quiero resaltar este párrafo del medio. Entonces de pronto le cambias la sangría. Entonces al lector, a la persona que lee, ¿sí? Le cambia, ¿sí? El texto y hace que eso se resalte, ¿ven? Por ejemplo, acabo de cambiarle la sangría solo a un párrafo. Entonces de pronto el lector hace que le llame la atención que ahí ocurre algo. ¿Mm? Entonces se suele usar para resaltar algo, ¿sí? Para llamar la atención al lector. Bueno, como les había dicho, el Word avanzado tiene que ver con la posibilidad de que sean capacitados para redactar un libro. Por eso es que les voy diciendo estas cosas, porque tiene que ver con eso, que uno puede redactar un libro. Bueno, seguimos. Libro, informe, monografía, bueno, lo que ustedes necesiten. Seguimos. El espaciado, ¿sí? Es la distancia que va a haber entre párrafo y párrafo, ¿ok? La distancia que hay entre párrafo y párrafo. Fíjense que el Word ya trae preestablecido, ya viene preestablecido un espaciado, ¿sí? O sea, eso ya lo trae, si abren un archivo de Word, siempre trae un espaciado preestablecido.
Lo pueden poner en 0, ¿ok? O lo pueden cambiar. Entonces para que se dé una idea, vamos a cambiarlo en lugar de 10 puntos, le vamos a poner 30, lo vamos a exagerar para que vean lo que estoy diciendo, ¿ven? Fíjense, es la distancia que hay entre párrafo y párrafo, ¿ok? Por eso se divide en superior, ¿sí? En anterior, perdón, y posterior, ¿sí? O sea, la parte superior y la parte inferior del párrafo es donde va a ocurrir, donde va a suceder ese espaciado. Y por último, tenemos lo que se llama el interlineado. El interlineado es la distancia que hay entre línea y línea. Recuerden que Word le llama línea al renglón. Lo que nosotros habitualmente llamamos renglones, Word le dice línea. Entonces, cuando te dice interlineado, significa distancia entre los renglones. Fíjense, 1,5, o sea, sería como un renglón y medio, doble, o sea, sería como 2 renglones de espacio, mínimo, que ahí lo pones vos, tú pones cuánto querés de mínimo, de distancia, exacto, también lo pones vos, cuánto querés exacto, y en múltiple, ¿sí? Te posibilita cambiar distintas distancias. De todo modo, el múltiple no se usa nunca. Bien. Y atención ahora, que es lo que quiero enfocarme, que es lo importante de hoy. El tema de las tabulaciones. La tabulación es la distancia que va a sucederle a una palabra, a un párrafo, etcétera, entre una palabra y la otra. Esa distancia va a permitir que uno tabule, es decir, tabular sería muy parecido a encolumnar, o sea, a generar columnas. Que uno pueda organizar, ordenar, ¿sí? Con una tabla transparente, van a ver que se genera como una especie de tabla transparente, encolumnando el contenido, ¿ok? Vamos a ver entonces en qué consisten las tabulaciones. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que les dan, lo voy a agrandar un poquito para las personas que están con celular. Vamos. Imagínense que les piden que a estas palabras que ustedes están leyendo acá, ¿sí? Sean tabuladas, sean encolumnadas en 3 columnas, en 3 tabulaciones, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? En primer lugar, como les decía recién, al ser párrafo debo seleccionar el objeto, ¿sí? O bien, ¿sí? También puedo pararme delante del objeto. ¿A qué me refiero? Que si yo quiero encolumnar la palabra primario, me pararé adelante de primario. Si yo quiero encolumnar la palabra rojo, adelante de rojo, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar tener en cuenta. Lo segundo que deben tener en cuenta es que, como nosotros vamos a tabular, la palabra tabular significa encolumnar de acuerdo a una medida. Por lo tanto, sí o sí deben tener la regla visible. La regla que están viendo en la parte superior, ¿sí? Debe estar visible. Para eso, si no la ven, van a vista y ahí tildan la opción tabla. Regla, perdón. Tildan la opción regla, ¿ok? Si no la están viendo. Si la están viendo, todo ok. Muy bien. Segundo, entonces, en primer lugar, pararme delante del objeto que quiero tabular, y en segundo lugar, tener la regla visible, ¿sí? Ahora bien, empecemos a tabular. Vamos a hacer de cuenta que la consigna me dice que la palabra rojo debe encolumnarse a 1 centímetro del margen. O sea, fíjense, me voy a parar aquí donde dice el 1 para que lo vean, ¿ven? En ese lugar debe estar la palabra, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pararnos delante de la palabra rojo, vamos a abrir el cuadro de diálogo de párrafo, vamos a abrir el cuadro de diálogo de tabulaciones, el botón de abajo a la izquierda, y se abre el cuadro de diálogo. Las tabulaciones, entonces, en primer lugar, como les decía, les pide una medida. O sea que lo primero que voy a colocar en la posición es la medida. Yo les dije recién que la palabra rojo va a ir a 1 centímetro. Entonces colocamos 1. Posición 1. Cuidado. ¿Cuál es el error más común que cometen todos? Creen que la medida se coloca en el casillero de la derecha. No. La medida se coloca en el casillero de la izquierda. El casillero de la derecha no se toca nunca, para que directamente no se confundan, no se toca nunca. Entonces, vamos a donde dice posición y elegimos la medida que nos pide la consigna. Luego te dice que esta tabulación, ¿sí? se puede dar de distintas maneras. ¿A qué me refiero? Vos le dijiste que la palabra se tabule a 1 centímetro. Ok. Pero podés colocar la palabra rojo a la izquierda del centímetro, a la derecha del centímetro, al centro del centímetro, ¿sí?
Hasta ahí vamos a ver ahora. Después les explico los otros dos. ¿Sí? Entonces, eso en primer lugar. ¿Dónde quiero que la palabra vaya? Vaya al medio del centímetro, vamos a colocarla al centro, ¿sí? O sea que la palabra va a estar justo al medio de un centímetro. Ahora van a entender. Y luego nos pide el relleno. ¿Qué es el relleno? Bueno, ese centímetro que vos le estás poniendo, ¿cómo se rellena? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder en ese espacio? Puede ser que no ocurra nada, o sea, la opción ninguno. Puede ser que vayan puntitos suspensivos. Puede ser que vaya guiones, o puede ser que vaya una línea. ¿Okay? ¿Cómo se va a rellenar? Vamos a ponerle puntos suspensivos para que vean cómo queda. Una vez que elegí las opciones que me pide la consigna, todo esto la consigna te lo va a decir, haces clic en la opción fijar, ¿ok? Fijar la tabulación. Fíjense que eso que estaba acá arriba, ahora paso a la tabla, ¿sí? De abajo. Pongo ahora aceptar, ¿bien? Y ahora presten atención. La tabulación se aplica con el botón Tab. El botón Tab está en el teclado, está al lado de la Q de queso. Al lado de la Q van a encontrar entonces una tecla, ¿sí? Que tiene una flecha que va para un lado y que va para el otro. Una flecha, ¿sí? Que se cruza. Entonces, presiono esa tecla y fíjense cómo se aplica la tabulación entonces. Fíjense entonces, la tabulación se colocó al medio de la palabra rojo. Fíjense la regla. Ahí está la tabulación. ¿Ve que dice centro? Si yo la presiono, miren, pasa por el medio de la palabra rojo. ¿Sí? Y el espacio se rellenó con puntitos. El espacio se rellenó con puntitos, que fue lo que yo le pedí. Bien. ¿Por qué borré lo otro? Porque por el momento, para no confundirlos, ahora vuelvo todo para atrás para que se encuentren. ¿Por qué borré lo otro? Porque por el momento, ¿sí? La máquina entiende que todo esto, ¿sí? Es la palabra. Entonces, por eso es que no lo coloca al medio de la palabra rojo. ¿Ven que no la colocó al medio? Entonces, porque entiende que todo esto es. En un ratito, mientras vayamos tabulando, la máquina va a ir entendiendo que cada una de estas son una palabra distinta y que va tabulada de manera distinta. ¿Bien? Sigamos entonces. Hagamos de cuenta que ahora me pide que la palabra primario la tabulemos a los 4 centímetros. Es más, vamos a poner una medida rara. 4,12. Vamos a poner así una medida rara porque así les toman la prueba. Entonces, se ponen adelante de la palabra primario, vuelven a abrir el cuadro de diálogo, y le van a poner ahora, fíjense, entonces, posición 4,12, cuidado, no es punto 12, es coma 12. También a veces suelen usar el punto y se equivocan. 4,12, la vamos a poner que se alinee a la izquierda, ¿ok? Y en este caso vamos a hacer que se rellene sin nada, o sea, que quede vacío ese espacio, sin nada. Le vamos a poner fijar, ¿sí? Vamos a poner aceptar, y atención, voy a tabular entonces con el tabulador. Esperen su cachito, vamos a volver todo para atrás, porque me entendió la máquina. Primero tabulo la palabra rojo a 1 centímetro, y fíjense, la palabra primario se tabuló a los 4,12. ¿Sí? Bien, estamos 4,12. Muy bien. Y ya arranca a la izquierda de la palabra. Fíjense, si yo tomo la palabra, la O estaría a la derecha, la P a la izquierda. Bueno, arranca a la izquierda de la palabra. ¿Sí? Como me muestra. Y fíjense que el relleno entre una cosa y la otra, el relleno fue la nada misma. Y ahora también miren cómo la palabra rojo quedó al centro, ¿ven? Ahora la tabulación de la palabra rojo quedó al centro. Entonces, una vez que ya le dije que la palabra primario era para otra cosa, entonces ya centró bien a la palabra rojo. ¿Sí? Bueno, una más. Si hay alguna duda, siempre abran los micrófonos y pregunten, no hay problema. Martín, no, Una más. no me. Sí. Martín, yo lo hago y Sí. no pasa nada. No sé A qué, ver, qué onda. Pero lo hago, aprieto pero, todo y no. pusiste fijar, a ver, fíjate, Sí, hagamos a establecer, me dice. establecer, porque debe ser otro guardián. Pones establecer, No, luego te parás, sí, luego te no, parás pero sí. y apretás la tecla tabulación. La tabulación no se aplica sola, es cuando vos apretás la Sí, tecla tabular. no. O sea, ¿Sí?
Pongo tabulaciones, lo pongo todo y pongo aceptar, establecer y después aceptar. Muy bien. Pero ahora, para que se aplique la tabulación, en el teclado, a ver, voy a mostrar si lo ven. En el Sí, teclado, sí. tenés una tecla llamada tabulación. Tenés que apretar esa tecla. Si no apretas esa tecla, no se aplica la tabulación. Esa tecla es la que aplica Ah, la bien hecho. tabulación. ¿Sí? Ok, a Te ver. parás delante, cuando apretas, se aplica. Ahí está, sí. Ahí está, ahí Ahí está. está. Sí, Gracias. exactamente. Sí, sí, Benja. Exactamente. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Tiene la misma flecha en los dos lados, sí. Bueno, entonces, hacemos una más. Alerta. La palabra alerta la voy a tabular a los 8 centímetros. ¿Ok? Entonces, me voy de vuelta, elijo tabulación, le pongo 8 centímetros, ¿sí? Escribo la medida, 8. Ah, genial. Con el teclado no te funciona. Escribo la medida 8 y le pongo que se alinee a la derecha, ¿ok? A la derecha, y le voy a poner que se rellene con guiones. Estoy haciendo acá un cocoriche para que se den cuenta. Entonces, pongo fijar, pongo aceptar, ¿sí? Me paro acá delante de alerta y aprieto el tabulador. ¿Ven? Entonces, fíjense, la palabra alerta, ¿sí? La derecha sería la letra A de la última letra A, y si toca el tabulador, ahí se van a ver que pasa por la derecha de la palabra. Y entre uno y otro se rellenó con guiones. ¿Sí? Bueno, yo medio que hice un cocoriche, ya van a ver que en realidad cuando les hacen el trabajo, no queda tan raro como hoy. Acá porque quise aplicar todas las cosas. Bueno, vamos ahora con lo siguiente. Fíjense. Ups. Miren, recién les dije que también existía otra tabulación que dije, después se las explico, que se llama barra. Barra. La barra lo que hace es hacer una barra, como la palabra lo dice, hace una barra, miren, para que se una idea sería eso, o sea, esa barra que están viendo ahí, ¿ok? Le hace una barra a la distancia que ustedes le marquen, ¿sí? Y tiene una particularidad, que la tabulación de barras se aplica sola, es decir, que no hay que tocar el botón tabulación, ¿ok? Entonces, miren cómo sucede. Me pongo adelante de azul, me voy a tabulación, ¿ok? Elijo la opción barra, perdón, le pongo la medida, disculpe. La medida vamos a ponerle a los 3 centímetros, 3 centímetros, ¿sí? Pongo la opción de barra, ¿ok? Fíjense que se anula el relleno, o sea, no existe relleno, no hay distancia, porque la barra es el relleno. Pongo la barra, pongo la medida, pongo fijar o establecer, depende del Word, y pongo acertar. Y miren que se va a aplicar solo. ¿Ven? Se dan cuenta que la barra se aplicó solita a los 3 centímetros. ¿Sí? Entonces es muy común que las barras sean utilizadas para hacer líneas divisorias de la tabla. ¿Recuerdan que yo recién les dije? Las tabulaciones es para encolumnar contenido que te queda puestito todo en columnas y es como si hicieras una tabla transparente, les dije yo. Bueno, a veces la barra lo que hace es provocar que existan las líneas divisorias de esta tabla imaginaria. ¿Sí? Y por último, les quiero mostrar. Espérense que lo voy a hacer acá. Les quiero mostrar qué sucede con los números. Imaginemos que tenemos 12,5 o 12,56. Profe, ¿cómo que También se aplicaría sí, sobre la hoja? se La aplica barra, ¿cómo que se...? sobre el renglón donde vos estás parado. O sea, mira, si yo estoy Sí, parado pero, o sea, acá, no va con la palabra, por eso. Se aplica como sobre la hoja, sobre el renglón. sobre la hoja, sobre el renglón. Claro, sí, exactamente. No va con la palabra. No mueve la palabra, sino que son líneas Eso divisorias, quería digamos. saber. Sí, son como líneas divisorias de una tabla. Imagínate eso. Imagínate que eso es eso, son líneas divisorias. Claro, tiene que ver con la línea en la que estás parado. Bueno, veámoslo de decimales. Decimales lo que hace es moverte el número, ¿sí? Pero teniendo en cuenta la coma. Entonces, miren, me paro delante del 12,56,
y voy a aplicar una tabulación, le vamos a poner de, qué sé yo, 2,5 le vamos a poner, 2,5, ¿sí? Y le vamos a poner que coincida con el decimal, ¿sí? Va a coincidir con la coma. Entonces le pongo fijar, pongo establecer, lo mismo aceptar, me paro delante del 12 y tabulo, ¿sí? Entonces fíjense que, ¿qué pasó? Había tabulaciones anteriores, ¿ven? ¿Ven que me tabuló primero con el 1? Sigamos, aprieto una vez más, ¿sí? Y ahí me tabuló con los decimales, fíjense. ¿Ven? Entonces, cuidado porque a veces Me tenemos perdí muchas ahí, Martín. tabulaciones. ¿Cómo? Perdón, me perdí ahí cuando hiciste la primera tabulación. Claro, porque les quería mostrar esto, miren, que cuando uno va tabulando, ¿sí? De pronto tenés muchas tabulaciones, vas teniendo muchas, ¿sí? O sea, mirá la regla, tenés la de 1 centímetro que hicimos, la de los 4, la de recién 2,5, la de 4,12, la de 8, tenemos mucha tabulación. Entonces, ¿qué sucede? Yo ahora cuando apriete la tecla tabular, la palabra, el número en este caso, va a ir pasando por cada tabulación que vos hiciste, ¿sí? Entonces, si vos apretás por primera vez, te va a aplicar la primera tabulación, la de 1 centímetro al centro. Pero vos decís, no, mira, no quiero esa, quiero la que sigue. Haces clic y te va a la que sigue. Y es más, vos también podrías decir, no, no quiero esa, quiero la que sigue. Bueno, clica a la que sigue. No, no quiero esa, quiero la que sigue. Bueno, va a la que sigue. O sea, en una palabra, a medida que tabulas, ¿sí? Te va aplicando, va pasando por cada lugar. ¿Sí? Profe, Ah, bien, si pero querés tipo, podés sacar una, o sea, o Sí, sacar todas las tabulaciones y es hacer una nueva, totalmente. eliminas todas las cositas. Ahora te muestro. Ahí voy, Benja. Mira, entonces, ¿qué sucede? Imagínate que vos querés ir a los 12, a lo que quede, a los 2,5, pero no querés que queden esos puntitos de ahí. Vos querés que el número esté a 2,5 y nada más. Bueno, entonces hacemos lo que dice Benja. Lo que voy a hacer es eliminar en este renglón, o sea, me estoy parando en esta línea, en este renglón, voy a eliminar las tabulaciones que no quiero. Miren qué simple que es. La agarro la tabulación con el mouse y la tiro hacia afuera. La tiro como si la tirara para un costado o para arriba, ¿ven? Se fue. Miren, voy ahora a la otra esta que no quiero. Presiono y la arrastro, por ejemplo, hacia arriba. La puedo arrastrar, la tiro para arriba, la tiro para el costado, tiro para algún lado. ¿Sí? Pero la saco de la regla. Acá igual, vengo para acá y la tiro. ¿Eh? Entonces, yo saco las que no me sirven. Entonces ahora, cuando apriete tabulación, me va a la que yo quiero. Solo a una sola. ¿Estamos? ¿y eso, Martín, se borra para siempre la tabulación o solo en ese Se renglón? borró, se borró solo en ese renglón. Mira, mira, Fran, fíjate que ahora me paré en el renglón de arriba y fíjate que siguen Ah, apareciendo las poblaciones. Vamos a poner el renglón de abajo, ¿sí? Y bueno, está la que yo hice acá. bien, Pero de no, 10. no, no desaparecen de todos lados. Es del renglón de donde vos estás. Pero a veces molestan. Entonces, a veces las tenés que tirar. ¿Sí? De pronto te hacen tabular, qué sé yo, 20 palabras. Entonces, de pronto a veces se te hace un lío. Entonces, mejor es eliminarlas y sacarlas las que no te sirven. ¿Sí? Bueno. Esto es entonces la herramienta de tabulación, ¿ok? Es una herramienta que la toman sí o sí del examen y consejo. Comprenderla fue una tontería seguramente, porque digo, no tiene como gran complejidad, ¿sí? No son fórmulas complejas de física, pero sí aplicarla, yo les aseguro que aplicarla es un dolorcito de cabeza, porque pasa esto que recién sucedió, se pasa de que vos te hacen hacer, no sé, 10 tabulaciones y de pronto se te aplica la que no querés en el lugar que busques y así. Entonces, es importante manejar esto de eliminar las que no quiero, de hacer la que quiero, de pararme adelante de la palabra para aplicarla. ¿Eh? Todas esas cosas que yo fui diciendo en realidad tiene que ver para que lo puedas hacer bien. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces con el tema de las tabulaciones. Atención, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es para poder crear las viñetas. Pero atención, muchas veces hemos generado viñetas, qué sé yo, vamos a poner colores, lo de recién, azul, rojo, ¿sí? Bueno, muchas veces hemos colocado viñetas, es muy sencillo, me paro adelante, vengo a viñetas y la aplico, ¿sí?
lo que sirve es para poder enumerar objetos, ¿ok? Para adelante y la aplico, ¿sí? Hasta ahí, todo muy sencillo. También puedo aplicar numeraciones, lo mismo, me paro adelante, vengo aquí y le pongo un número. Eso también lo hemos aplicado muchas veces, ¿ok? Pero fíjense, al lado dice lista multinivel. ¿Qué significa? Significa que vamos a ir colocando viñetas y numeraciones con distinta jerarquía. Entonces, por ejemplo, yo tengo el título colores y luego tengo, por ejemplo, colores primarios. Y dentro del título colores primarios quiero que aparezca el título azul, rojo, amarillo. Y luego tengo el título colores secundarios. ¿Sí? Entonces, de pronto, sucede que vamos a tener viñetas, ¿sí? Viñetas que se aplican con distinta jerarquía, ¿ok? Fíjense cómo dice ahí, lista multinivel, o sea, con distintos niveles de jerarquía. Para eso se hace lo siguiente, yo me paro adelante de la palabra, ¿sí? Vengo a la lista de multinivel, ¿ok? Y voy eligiendo el nivel que quiero. Presten atención. Fíjense, yo primero puedo elegir, por ejemplo, en colores primarios, puedo elegir que vaya la numeración, ¿sí? Me paro aquí y le digo que vaya la numeración. Vamos a poner esta numeración. Muy bien. Ahora, ¿sí? La palabra azul va a ir en otro nivel, va a ir dentro de colores primarios. Por lo tanto, no puede ir con el número 2, sino que tiene que ir adentro. ¿Bien? Entonces, vamos a colocarle, por ejemplo, una letra. ¿Bien? Pero atención, va adentro. Entonces, en la lista de multinivel, ¿sí? Aquí abajo dice definir nueva lista de multinivel y de acá arriba dice cambiar nivel. Entonces, si yo hago clic en cambiar nivel, puedo elegir que este nivel, ¿sí? Esté más adentro. Y luego le voy cambiando de nivel, ¿sí? Este puede ser, por ejemplo, más adentro. Imagínense que la quiero, bueno, un poquito más adentro, ¿sí? La quiero más adentro. Entonces le voy dando los niveles que necesito. ¿Ok? Voy cambiando del nivel que necesito. Ahí está, ahí me va cambiando, ¿ven? Y directamente ven que se va colocando la otra letra solita, ¿ven? Cuando presiono Enter, se coloca directamente la otra letra solita. Eso es lo que les quería mostrar. Así que no sé por qué cuando daba Enter yo, se me ponía la misma letra. Si ustedes van siguiendo la secuencia, después las letras se van ubicando solitas. ¿Sí? Y miren esto también. Y miren esto. Y arriba voy teniendo los márgenes. Eso que recién les mostraba de las tabulaciones, bueno, arriba en la regla las voy teniendo. Entonces, cuando yo muevo el cuadradito, no sé si alcanzan a ver que hay un cuadradito, cuando muevo el cuadradito se mueve toda la sangría junta, ¿sí? Fíjense, vamos a seleccionar todo para que se mueva todo junto. Se mueve toda la sangría junta. ¿Ven? Entonces la voy colocando a la medida que yo quiero y a la altura que yo quiero. ¿Sí? Entonces por eso también el manejo de las tabulaciones desde la regla también lo puedo hacer manipulándolo yo. Puedo ir moviendo yo mismo, digamos, desde la regla de la tabulación. Lo importante es eso, que se mueve el cuadradito. Los triángulos son para poder distanciar. Por ejemplo, si yo quiero que la A quede más cerca de azul, bueno, de las colores, entonces acerco la flecha, ¿sí? Pero cuidado porque el cuadrado es el que mueve todo. Bien, cuidado porque el cuadrado es el que mueve todo. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. Entonces fíjense que las tabulaciones se van moviendo desde esa parte. ¿Ok? Esto es para generar entonces listas de multinivel. Entonces, primero selecciono la numeración o la viñeta que me piden. ¿Ok? En este caso sería la número 2. Y fíjense cómo ya la va colocando en realidad. Ya va entendiendo que es la número 2. Eso también les va a pasar. Que lo lógico es lo que yo les decía recién, que va entendiendo la máquina. Ahí les pone un 3. Ahí les pone un 3. Y vamos a poner acá que se llama violeta. Sin embargo, ustedes le dicen que violeta no es de este nivel, sino que es de este nivel. Entonces se paran adelante y le cambian el nivel.
le cambian el nivel, ¿sí? Entonces ahí tienen el 2A, ahí le cambian el nivel, ¿ok?